Dios les bendiga, un abrazo a la distancia en el nombre del Señor Jesucristo y gracias a Dios por esta escuela dominical. Y bueno, queremos seguir con la serie acerca de evangelismo, una misión que no se detiene. Y el día de hoy tenemos una enseñanza bajo el tema Una misión posible, una misión posible. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo el capítulo 28, el versículo 19. Aleluya. Antes de su ascensión, el Señor Jesús mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora y te pedimos que a través de esta enseñanza, a través de este estudio bíblico, de estas series, nuestras vidas sean impulsadas al evangelismo. Inspíranos, Señor Jesús, a través de cada una de estas enseñanzas a involucrarnos en el trabajo que mueve y hace palpitar tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. En Hechos capítulo 1 versículo 8 también nos enseña la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es evidente que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de este mundo. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones después, llegó el momento en que la iglesia primitiva se quedó atascada o estancada en Jerusalén, y solo fue por causa de la persecución que el evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. Y sabemos por experiencia que es fácil perder de vista esta visión misionera o echar a un lado esta gran responsabilidad que tiene la iglesia. Con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de nuestras agendas personales, dentro de mil y unas actividades, aún hasta en cada congregación local, que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están fuera. Aleluya. Pero una iglesia que se limita a mirar hacia adentro ha perdido su razón de ser en este mundo perdido. Y además se está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Es muy probable que la mayoría de nosotros no podamos ir a otro extremo del mundo a predicar, pero siempre tendremos la oportunidad a nuestro alrededor que debemos aprovechar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas cercanas. Y en relación con este alcance de la misión, puede ser interesante considerar la diferencia que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación con la misión que le fue encomendada al pueblo de Dios bajo cada pacto. Por ejemplo, no encontramos ningún mandamiento explícito para que los israelitas fueran a las naciones para predicarles la ley de Dios. Es cierto que se esperaba que las naciones escucharían la palabra de Dios y se interesarían por ella viendo los elevados principios allí expuestos. Pero no hay indicio de que Dios hubiera tenido la intención de que los israelitas viajaran a otras naciones para desafiar la adoración de otros dioses y para llamarles al arrepentimiento y a la fe en la simiente prometida a Abraham. En realidad se esperaba que en el antiguo pacto las naciones fueran hasta Jerusalén y allí visitaran el templo de Dios. De hecho, esto es algo que está profetizado en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero como ya hemos tenido ocasión de ver, en el Nuevo Testamento hay un cambio radical en cuanto a la misión de la iglesia en el mundo. A los cristianos ahora se nos manda expresamente que vayamos a las naciones a predicarles el evangelio. Hemos de notar que el Señor Jesucristo fue el primer misionero en este sentido que ahora estamos considerando. Él mismo comenzó su ministerio público
estando en la sinagoga en su pueblo, en Nazaret, leyó una porción de las Escrituras que anunciaba el carácter misionero del Mesías. Lucas, el capítulo 4, versículo 18 hasta el 21. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Y a partir de ese momento encontramos a Jesús llevando el mensaje del reino a todas partes, incluyendo varios viajes por los países limítrofes con Israel. Y de la misma manera, cuando llamó a sus discípulos, lo hizo también con la intención de que ellos mismos llegaran a ser pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, versículo 17. Y es cierto que durante un periodo de su ministerio, tanto él como sus discípulos se limitaron de forma deliberada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero con esto nunca quiso decir que no tuviera ningún tipo de interés o que estuviera excluyendo definitivamente al resto del mundo. Era una cuestión de prioridades, como más tarde explicó el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego. O como también dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí la prioridad de primero nuestra casa, después viene Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, Jesús tuvo diferentes encuentros con personas gentiles y no dejó de admirar su fe. Incluso cuando visitó la región pagana de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea, liberó a un hombre que se hallaba endemoniado, que estaba poseído por una legión de demonios, y después de eso lo envió como también el primer misionero entre los gentiles, porque el Señor Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Incluso anuló las distinciones alimenticias que constituían el mayor obstáculo para que un judío pudiera relacionarse con un gentil. Léase San Marcos capítulo 7, el versículo 19. Algo que el Señor le tuvo que volver a recordar al apóstol Pedro años después, cuando Dios se disponía a comenzar la extensión del evangelio entre los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, el versículo 15. Pero si bien era necesario dar prioridad a la nación judía, su persistente rechazo hizo que finalmente fueran desechados y que en su lugar el Señor se dirigiera a los gentiles, porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ellos perdieron ese beneficio, esa bendición, pero hoy nosotros, amén, por la fe hemos abierto esa puerta y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Pero mire lo que encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué pues haré? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? De esta manera Jesús señaló el final del monopolio del pueblo judío sobre la viña de Dios, dando lugar así a que otros fueran llamados a servir a Dios en su reino. Por esa razón, a partir de la ascensión de Jesús, sus discípulos continuaron esta labor misionera que había emprendido el Señor, pero a diferencia del antiguo pacto, en el que se esperaba que las naciones acudieran a Jerusalén para su adoración, ahora la iglesia es enviada hasta el fin del mundo, amén, aleluya, con un llamamiento universal a todas las naciones para que se conviertan de sus malos caminos, para que se arrepientan y tomen la fe en Cristo Jesús, amén. Por eso la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, estamos en más de 232 países en el mundo entero predicando este poderoso evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Pero surge ahora una pregunta: ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo ahora esta misión?
Las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender al cielo fueron que debían quedarse en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo y que solo después debían ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. Ahí está en Hechos capítulo 1, versículo 4 hasta el 8. La conclusión lógica de este mandamiento es que para ser un predicador del Evangelio es imprescindible tener el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, ser un auténtico cristiano, porque no todo el que usted vea con una Biblia debajo de la axila es un cristiano. Entonces, por otro lado, el mandamiento fue dado a los discípulos que habían estado con Jesús y que habían sido testigos de su muerte y su resurrección, los que los constituía en testigos fidedignos de las verdades que anunciaban. Por supuesto, este mandamiento no se limitaba exclusivamente a los apóstoles, sino ahora a todos los discípulos de Jesús que previamente haya llegado a tener una relación personal con Él, identificándonos con su muerte en la cruz y viviendo la realidad de una nueva vida por el poder de su resurrección. Por lo tanto, los encargados de llevar a cabo esta misión deben ser los cristianos, debe ser la iglesia. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta del inmenso privilegio que Dios ha dado a su pueblo, que Dios ha dado a su iglesia, a sus hijos. Él ha decidido enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones, porque no es solo predicar por predicar, es hacer discípulos. Esto quiere decir que Dios nos llama a personas directamente desde el cielo, ni a través tal vez de algún ángel, sino por medio de sus redimidos, por medio de usted, por medio de cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios. Por lo tanto, el aceptar o rechazar a un predicador del evangelio implica necesariamente aceptar o rechazar a Dios mismo. Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Para aquellos que de repente cuando se les acerca un cristiano, no, yo no quiero que me hable, algunos hasta le cierran la ventana, las puertas, no tenga cuidado de esto, mi hermano, no lo están rechazando usted, están rechazando al Señor y están desperdiciando, desaprovechando la oportunidad de recibir a Jesús en sus casas y ser grandemente bendecido. Cuando llegamos a ser conscientes del inmenso privilegio y responsabilidad que esto implica, entonces fácilmente llegamos a experimentar la misma sensación que tuvo Moisés ante la zarza ardiente. Pero ¿quién soy yo? O la conciencia de nuestros pecados que nos lleva a exclamar como Simón Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Qué gran privilegio! Gracias, Señor, por hacer de cada uno de nosotros pescadores de hombres y por habernos llamado a tu santo ministerio. El apóstol Pablo expresaba su asombro cuando, escribiendo a los tesalonicenses, les dijo: fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio. ¡Wow! Tremendo. El Señor nos ha confiado su evangelio. ¡Qué gran confianza! El evangelio de Dios, el único medio para salvar eternamente al pecador, ha sido confiado solo al pueblo de Dios, a su iglesia, y es un inmenso privilegio ser portadores de esta bendición especial de parte de Dios para todas las naciones. Así que todos los creyentes que hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo somos responsables de llevar este ministerio, de predicar el evangelio a toda criatura. Cada persona que se acerca a usted, cada persona con la que usted llega a tener contacto al día, son candidatos para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Qué gran responsabilidad tiene esta iglesia. Por eso, a través de este ministerio no paramos. Aquí estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Y es triste cuando la evangelización se convierte sobre todo en una actividad secundaria. No, esto debe ser la actividad primordial en la iglesia. Aleluya.
porque los primeros cristianos entendieron que toda su vivencia en la sociedad era un acto de testimonio y cada conversación una oportunidad para testificar. No vamos a perder el tiempo, y por eso la iglesia creció rápidamente. Ellos no tenían que organizar reuniones tal vez evangelística con tantos bombos, campaña aquí, campaña allá. Yo sé que eso es importante, pero ¿sabe que cuánto ha invertido la iglesia en campaña, en eventos en las calles, y no hemos visto los resultados que se han querido? Sí, es bueno la promulgación, el predicar el evangelio, porque eso hace conocer ante el mundo la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay que hacer algo más. Hay que llegar a las casas, hay que llegar a las personas, aleluya. Hay que predicar este evangelio. Hoy en día tenemos los rediles, las células, los grupos de amistad, los estudios bíblicos. Tenemos material aquí y allá para también mover este mundo, como dice la palabra del Señor. Aquellos que convulsionan, aquellos que remueven el mundo han llegado hasta aquí. Que donde llegue un pentecostal se sienta, aleluya, que ahí está poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, mis amados hermanos, queremos dejarles hasta aquí esta enseñanza de la palabra del Señor. Esta misión es posible. Contamos con cada uno de ustedes. De hecho, cada uno de ustedes, todos los miembros de nuestra congregación, todos los que están al sonido de mi voz en esta hora, a través de este ministerio, a través de Ecos, a través también de nuestro canal en YouTube, Mensajes de Esperanza, somos en potencia evangelista, somos en potencia misionero. Dentro de usted hay un apóstol Pablo apasionado con el deseo de predicar y de llevar el evangelio de Jesucristo a otras personas, aleluya, a sus amigos, a sus seres queridos, que todos conozcan que Jesucristo es la esperanza de gloria. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es bueno de esta serie de enseñanza, porque queremos animar a la congregación, queremos animar a todos los pentecostales de Santa Isabel a trabajar por esto que mueve, que hace palpitar el corazón de Dios, porque es el propósito de Dios, no una casa vacía. Él quiere una casa llena. Por eso dijo: vayan a las plazas, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mudos, y que se llene mi casa. Vamos a cumplir ese sueño de Dios. Vamos a cada uno de nosotros a hacer lo que nos corresponde. Tal vez usted dirá: pero es que yo no soy un predicador. Pero todos somos llamados a predicar, a ser testigos, amén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y que todos estos audios, todas estas enseñanzas, usted también las puede compartir, y que mucha gente cada día pueda conectarse a través de este ministerio, a través de este canal en YouTube, y ser bendecido, y que Dios también pueda hacer algo importante en sus vidas. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca. Suscríbete a este canal también, Mensajes de Esperanza. Activa la campanita de la notificación, donde el pastor Joel Pedrosa constantemente está subiendo contenido. Vamos a llegar a la meta de los 1000 suscriptores en el nombre de Jesús. Si usted todavía no es parte de este ministerio, haga parte, conéctese todos los días a través de los devocionales. Visite el canal Pastor Joel Pedrosa, Mensajes de Esperanza, nuestro púlpito virtual en YouTube y en el resto de plataformas digitales, porque predico el evangelio, porque hay almas que salvar. Un abrazo a la distancia, y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos.